El papiro más antiguo. Un hallazgo que desafía la historia. Bienvenido al canal Biblia del Señor, un espacio donde la fe y la historia se encuentran para desvelar los grandes misterios del cristianismo. Hoy exploramos un hallazgo que ha sacudido el mundo de la investigación bíblica, el descubrimiento del papiro más antiguo que narra la infancia de Jesucristo. Este fragmento, hasta hace poco perdido en una biblioteca europea, ha reabierto preguntas esenciales sobre el origen de las tradiciones cristianas, atrayendo la atención de creyentes y académicos en toda América Latina y Europa. No es solo un pedazo de historia, es un testimonio vivo de la búsqueda incansable de respuestas sobre los primeros años del Salvador. El manuscrito en cuestión corresponde a una copia temprana del Evangelio de la infancia de Tomás, un texto considerado apócrifo y excluido de la Biblia oficial, pero que circuló ampliamente entre comunidades cristianas durante los primeros siglos de nuestra era. El hallazgo tuvo lugar en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo, en Alemania, durante un proceso de digitalización de documentos antiguos. Inicialmente, el pequeño fragmento de papiro, con apenas unas líneas en griego antiguo, fue confundido con una nota privada o incluso una simple lista doméstica. No obstante, un análisis más detallado reveló que contenía referencias directas a Jesús niño y relatos que hasta hoy solo se conocían en versiones medievales. Lo que hace único este manuscrito no es solo su antigüedad, escrito probablemente entre los siglos IV y V, sino el hecho de que rescata relatos olvidados sobre la infancia de Jesús. Uno de los episodios más llamativos es aquel en el que el joven Jesús, con apenas 5 años, forma figuras de arcilla junto a un arroyo y les da vida, desafiando la comprensión humana sobre sus dones y su naturaleza divina. Este milagro, junto a otros recogidos en el papiro, muestra una faceta poco explorada en los evangelios canónicos y refleja el profundo interés que despertaban los años formativos de Jesús entre los primeros cristianos. Estos fragmentos no solo evidencian la existencia de tradiciones antiguas sobre la niñez del Salvador, sino que plantean preguntas sobre cómo se transmitieron y transformaron estos relatos a lo largo de la historia. En un contexto donde la palabra escrita era un bien escaso y la tradición oral era fundamental, cada manuscrito se convertía en un tesoro de fe y memoria colectiva. El Evangelio de la infancia de Tomás no fue la excepción. Su difusión en distintas lenguas y comunidades prueba que los cristianos de los primeros siglos ansiaban conocer detalles sobre la vida de Jesús, más allá de los escasos pasajes recogidos en los evangelios oficiales. El hallazgo de este papiro es, sin duda, un recordatorio de que la historia cristiana está llena de misterios por descubrir. La sola existencia de este fragmento obliga a reconsiderar el proceso de formación de la tradición bíblica y la diversidad de creencias que florecieron en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Listo para descubrir más secretos ocultos tras estos antiguos textos? El testimonio oculto de la niñez de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás ha generado asombro por mostrar un lado poco conocido de Jesús durante sus primeros años. El manuscrito hallado en Alemania rescata episodios que, por siglos, estuvieron relegados a los márgenes de la historia cristiana. Lejos de los relatos canónicos, este texto describe a un Jesús niño que manifiesta capacidades extraordinarias y realiza prodigios sorprendentes desde muy temprana edad. Uno de los relatos más destacados narra cómo, con apenas 5 años, Jesús da vida a figuras de barro junto a un arroyo. Estas acciones, observadas con asombro y a veces con recelo por quienes le rodean, muestran la tensión entre lo cotidiano y lo milagroso, invitando a reflexionar sobre la naturaleza dual de Jesús como humano y divino. En los fragmentos conservados, se revela también un entorno social complejo. El niño Jesús no solo es objeto de admiración, sino también de crítica. Al realizar milagros en sábado, desafía costumbres y normas religiosas estrictas, generando controversia en su familia y entre los líderes de la comunidad. Estos relatos evidencian el esfuerzo de los primeros cristianos por llenar los vacíos de los evangelios oficiales, buscando comprender cómo era la infancia del Salvador. Así, el papiro descubierto se convierte en testimonio de una tradición viva, transmitida por generaciones que deseaban conocer todos los aspectos de la figura central de su fe. La popularidad del Evangelio de Tomás se refleja en su difusión a través de distintas lenguas y culturas, desde el latín y el árabe hasta el etíope y el siríaco. Su mensaje, aunque nunca incluido en la Biblia oficial, inspiró la imaginación espiritual y la devoción popular. Este hallazgo revela cómo la historia de Jesús fue enriquecida, reinterpretada y preservada por comunidades diversas, que supieron valorar estos textos como parte de su herencia espiritual y cultural. El estudio de este manuscrito nos anima a seguir explorando los misterios y enseñanzas que encierran los primeros siglos del cristianismo. El impacto del hallazgo en la comprensión del cristianismo primitivo
El descubrimiento del papiro más antiguo sobre la infancia de Jesús no solo aporta datos valiosos para la historia religiosa, sino que también desafía a estudiosos y creyentes a reconsiderar la riqueza y variedad de la tradición cristiana primitiva. Al analizar este fragmento, los investigadores han podido constatar que los relatos sobre los primeros años de Jesús circularon ampliamente mucho antes de que la Iglesia estableciera un canon definitivo de las Escrituras. La existencia y popularidad del Evangelio de la infancia de Tomás en tantas regiones y lenguas demuestran un interés universal por comprender los aspectos menos conocidos de la vida del Salvador y sugiere que las primeras comunidades cristianas sentían la necesidad de completar el silencio de los evangelios oficiales sobre la niñez de Jesús. Este papiro invita a reflexionar sobre la transmisión oral y escrita de las historias sagradas y cómo pequeños fragmentos de texto pueden abrir nuevas puertas en la investigación bíblica. La tradición cristiana, lejos de ser uniforme, fue moldeada por una diversidad de voces y relatos que buscaban dar sentido a los misterios de la vida de Jesús. La recuperación de estos textos olvidados evidencia que la fe siempre ha estado en diálogo con la curiosidad humana y el deseo de saber más. Cada hallazgo arqueológico es una oportunidad para reconstruir el pasado, entender la evolución de las creencias y enriquecer el conocimiento sobre el cristianismo de los primeros siglos. Además, este descubrimiento ha renovado el interés en los evangelios apócrifos, generando debates y reflexiones en comunidades religiosas de todo el mundo. La investigación continúa, apoyada por nuevas tecnologías de digitalización y análisis, lo que permite vislumbrar un futuro lleno de posibilidades para el estudio de los textos sagrados. Este manuscrito, más allá de su antigüedad, simboliza la vitalidad y profundidad de una tradición que sigue inspirando preguntas y alimentando la fe de quienes buscan comprender los orígenes y el sentido de la vida de Jesús. Así, el papiro hallado se convierte en un puente entre el pasado y el presente, invitando a todos a explorar la riqueza de los relatos que han forjado la identidad cristiana. El hallazgo del papiro más antiguo sobre la infancia de Jesús es mucho más que un simple acontecimiento arqueológico. Nos recuerda que la historia del cristianismo está llena de matices, relatos y voces que buscan comprender el misterio de la vida y la divinidad de Jesús desde nuevas perspectivas. La aparición de este fragmento antiguo es una invitación a la humildad y la apertura, ya que demuestra que aún quedan muchos secretos por descubrir en los archivos del pasado. También nos inspira a valorar la riqueza de las tradiciones orales y escritas que han transmitido la fe de generación en generación, y nos anima a seguir explorando con mente abierta y espíritu crítico. Para quienes desean profundizar en la historia de la Biblia y los orígenes del cristianismo, este descubrimiento es una oportunidad invaluable para aprender, debatir y crecer. En el canal Biblia del Señor, seguimos comprometidos con la investigación, la reflexión y el diálogo sobre los grandes temas de la fe y la historia. Te invitamos a suscribirte, compartir este contenido y dejar tus comentarios para que juntos sigamos desentrañando los misterios de nuestra tradición. La búsqueda de la verdad es un camino que recorremos en comunidad. Únete a nosotros en Biblia del Señor.